Cuando acepté el trabajo en el cementerio de San Clemente, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. Era un lugar alejado del centro de la ciudad, donde el único sonido constante era el viento que pasaba entre los árboles y a veces los gatos que aparecían entre las tumbas. Siempre me gustó la soledad del servicio, pero había algo en ese cementerio que me hacía sentir un poco extraño. Tal vez era el hecho de que casi nadie aparecía allí, o tal vez eran las viejas tumbas, muchas de las cuales parecían haber sido olvidadas durante décadas. La primera semana todo transcurrió con normalidad. Durante el día limpiaba tumbas, cuidaba plantas y organizaba papeles en una pequeña y sencilla habitación cerca del osario. Por la noche, cuando el silencio lo invadía todo, mi única compañía era una vieja radio que encendía solo para no sentirme tan solo. Era un trabajo monótono, sí, pero realmente me gustaba. Aquella noche en particular, todo empezó exactamente igual que siempre. El cielo estaba nublado y la luz de las farolas creaba sombras extrañas a lo largo del camino entre las tumbas. Luego de barrer la avenida principal, fui a la sala a tomar un café y matar el tiempo. Pero pronto me llegó el aburrimiento, así que decidí salir a estirar las piernas y respirar un poco. Caminé hasta la puerta de entrada principal. Desde mi lote, allí podía ver la acera y justo al lado la parada de autobús. Era raro ver a alguien allí tan tarde, pero esa noche no estaba solo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la tenue luz de la farola, vi que en el banco de la parada del autobús había alguien. Una mujer joven. Debía de tener unos 20 años. Cabello largo y liso que le caía sobre los hombros y un vestido blanco muy sencillo que incluso parecía fuera de lugar en ese clima frío. Pero lo que más me llamó la atención fue la sonrisa que me regaló. No era una sonrisa normal. Era como si quisiera asegurarme que estaba allí, como si quisiera decir todo está bien. Por un momento me quedé quieto sin saber qué hacer. Agité mi mano ligeramente solo para ser educado. Y ella respondió con un gesto suave, simplemente levantando los dedos. Traté de ocultarlo. Miré hacia la puerta como si estuviera comprobando algo. Pero mis pensamientos estaban estancados en esa chica. ¿Quién era ella? Había pasado un tiempo y no había nada más abierto allí. No pude evitar mirar otra vez. Ella todavía estaba allí, solo que ahora me miraba directamente. La misma sonrisa en su rostro, pero había algo en sus ojos como si ella supiera algo que yo no. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Hola, ¿cómo estás?», grité, intentando sonar calmado. Mi voz resonó en la calle vacía, pero ella no respondió. Él simplemente inclinó la cabeza ligeramente observándome, como si tratara de comprender quién era yo. Eso me molestó. No era exactamente miedo, sino una sensación de que esa chica no debería estar allí. Miré a mi alrededor y vi que no había nadie más allí. La calle entera parecía congelada en el tiempo. Aunque sentí una opresión en el pecho, pensé que tal vez necesitaba ayuda. Reuní coraje, abrí la puerta y caminé hasta la parada. Intenté mantener la calma, pero con cada paso esa extraña sensación crecía. Cuando me acerqué me quedé congelado. De cerca era aún más bella. Tenía ojos grandes y brillantes, de un color difícil de definir, algo entre verde y dorado. Su piel parecía casi transparente bajo la luz de la calle. Y el cabello, negro y brillante, como si tuviera luz propia. Un dulce aroma floral flotaba en el aire a su alrededor. Fue tan sutil que casi sentí que lo estaba imaginando. «Buenas noches», dije intentando sonar tranquilo. Pero mi voz salió débil, casi temblorosa. «¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí sola a estas horas?», yo pregunté. Ella me miró de nuevo y sonrió con esa misma calma. Pero había algo detrás, como si estuviera escondiendo algo. «Estoy esperando el autobús», respondió con una voz tan dulce y tranquila que por un momento me hizo olvidar por completo dónde estaba. Intenté mantener la conversación ligera, como si fuera simplemente otra conversación. Pero mi cabeza ya había empezado a conectar los puntos. El último autobús había pasado hacía más de 2 horas, y por aquella calle no pasaría nada más hasta el amanecer. «Ah, pero el último se fue hace mucho tiempo», dije señalando. La calle completamente vacía. ¿No sabías eso? En ese momento su expresión cambió. Un rastro de preocupación apareció en su rostro, muy sutil. «No sabía». «¿Qué voy a hacer ahora?», dijo, luciendo realmente perdida. La miré fijamente durante unos segundos, tratando de pensar en una salida. La situación era bastante extraña, eso es seguro. Pero ella parecía tan frágil, tan indefensa allí, que sería cruel dejarla sola en el frío de esa noche.
Fue entonces cuando, sin pensarlo mucho, se me ocurrió una idea que incluso a mí me pareció absurda. Mira, el cementerio está muy tranquilo y nadie te molestará allí. Si quieres, puedes esperar en mi habitación hasta el amanecer. No es el lugar más cómodo del mundo, pero es mejor que estar aquí afuera, solo. Tan pronto como lo dije, sentí cierto arrepentimiento. ¿Quién en su sano juicio invita a un extraño a un cementerio en mitad de la noche? Ella me miró fijamente, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando. Esos ojos parecían examinarme desde dentro. El tiempo pareció detenerse hasta que finalmente ella volvió a sonreír. Es un poco raro, pero supongo que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Solo hasta que salga el sol. Se está a salvo ahí dentro, ¿verdad?, dijo, levantándose del banco. En mi azotea, el momento en que se puso de pie, sentí que el aire se hacía más pesado. Era como si todo a nuestro alrededor se hubiera ralentizado. Caminábamos uno al lado del otro y curiosamente sus pasos apenas hacían ruido. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó mirándome con aire de interés. En realidad solo han pasado unas pocas semanas, respondí, intentando sonar casual. Es un trabajo muy tranquilo, a veces incluso demasiado silencioso. Ella sonrió pero no dijo nada. Al llegar a mi habitación, abrí la puerta y le hice un gesto con la mano, invitándola a entrar. No es muy acogedor, pero hay una silla y una cafetera. Puedes sentarte un rato. Gracias, dijo ella, sentándose en la silla junto a la mesa. En ese momento todo pareció volverse más apagado allí. Su perfume, ese dulce aroma floral, parecía llenar toda la habitación. Incluso era difícil concentrarse. Y la forma en que me miraba, fija, directa, había algo más que simple curiosidad. Para romper el silencio inicié una conversación. Le pregunté su nombre. Ella sonrió y simplemente dijo: «Puedes llamarme Ana». Intenté continuar la conversación preguntándole de dónde era, si vivía cerca, pero daba respuestas tan vagas que parecía más interesada en estudiarme que en hablar. «Pareces aburrido», dijo de repente, con esa enigmática sonrisita. «Pasar la noche aquí sola debe ser algo solitario». Me reí a medias. «Sí, puede que un poco sí, pero nos acostumbramos». Ella inclinó la cabeza, todavía observándome, y entonces hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Comenzó a jugar con su cabello, echándolo lentamente sobre un hombro, mientras me miraba con un brillo extraño en sus ojos, algo que no sabía muy bien qué era. Todo en ella parecía calculado, cada gesto, cada mirada. Por un momento me sentí paralizado. «No pareces estar acostumbrado», dijo, levantándose de su silla y caminando lentamente hacia mí. Tragué saliva con fuerza. Esa no era una situación común, especialmente aquí, en mi trabajo. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi boca simplemente no respondía. Ella se acercó muy lentamente, deteniéndose junto a mi silla. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón se acelerara aún más. El vestido blanco que llevaba, bajo la tenue luz amarillenta de la habitación, parecía más fino, casi transparente. Y bueno, digamos que los faros eran claramente visibles. Ella me dirigió una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «Supongo que ya no estás tan aburrido, ¿verdad?», dijo con voz baja, casi susurrando, llena de travesuras. Me reí, un poco avergonzado, sintiendo mi cara calentarse. «Sí, tienes razón», logré decir, intentando sonar seguro, pero me sudaban las manos y sentía una opresión en el pecho. Fue entonces cuando se inclinó más cerca y colocó una de sus manos sobre mi hombro. Su toque era suave pero firme, y el aroma floral que alguna vez había sido ligero ahora parecía llenar el aire. Algo dentro de mí gritaba que algo andaba mal, pero mi mente simplemente no podía concentrarse en ello. Antes de darme cuenta, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. Ella inclinó ligeramente la cabeza, y la proximidad fue suficiente para disipar cualquier duda. Me incliné hacia adelante y la besé. Sus labios eran increíblemente suaves, casi etéreos, pero había algo extraño en ese sentimiento. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y no era solo emoción, era diferente. Un escalofrío ligero y sutil comenzó a envolverme. Aún así, ella respondió al beso con intensidad, pasando sus manos alrededor de mi cuello como si quisiera acercarme aún más. Poco a poco ese frío fue aumentando. La temperatura en la habitación parecía haber bajado varios grados. Quería alejarme, pero era como si algo me retuviera allí, como si estuviera enganchado y no pudiera salir. Es difícil explicar lo que pasó en ese momento.
Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo a mi alrededor desapareció. El lugar donde estábamos, la lógica, el miedo. Solo estaba ella, y esa sensación hipnótica que me invadió por completo. Fue intenso, abrumador, pero tenía algo malo. Un error que sentí pero no pude entender. Después de un tiempo, que podrían haber sido minutos o solo segundos, todo empezó a volverse borroso. Mi mente parecía escaparse como si la arrastrara una corriente. El suelo parecía desaparecer. Bajo mis pies y una sensación de sueño profundo, imposible de resistir, me envolvió. Cuando me desperté, estaba tumbado en el frío suelo de la sala de estar. Mi cabeza palpitaba y todo mi cuerpo parecía hecho de piedra. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. Cuando intenté moverme, un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta. Tenía la piel toda arañada. Largos cortes marcaron mis brazos, mi pecho, incluso mis piernas, como si unas garras afiladas me hubieran atravesado. Algunos cortes todavía sangraban, otros ya estaban secos. Me había desmayado, y así fue por un tiempo. ¿Qué carajo pasó?, murmuré, tratando de juntar las piezas de este extraño rompecabezas. La silla en la que había estado sentada antes estaba tirada en el suelo, como si la hubieran tirado. Había papeles esparcidos por todas partes que sugerían que allí había ocurrido algo muy violento. Pero mi mente era como si la hubieran borrado. No podía recordar nada con claridad. Aún así me levanté con esfuerzo, ignorando el dolor. Todo parecía surrealista, como un sueño extraño. Pero los cortes, la sangre, eran demasiado reales para ser imaginación. Fue entonces cuando miré la puerta de metal. Algo allí me hizo congelar. Metí la mano en el bolsillo de mis pantalones. Y allí estaba, la clave. La llave que cerraba la puerta de la habitación desde dentro. Saqué apresuradamente la llave de mi bolsillo, sosteniéndola en la palma de mi mano como si pudiera darme alguna respuesta. Era igual que siempre, viejo, desgastado por el tiempo. Pero, ¿cómo habría salido si la puerta todavía estaba cerrada por dentro? Miré hacia arriba y vi la pequeña vidriera que había en lo alto de la pared. Era la única otra salida de la habitación, si es que acaso podía llamarse salida. Oxidado, apenas se abría unos centímetros y crujía cada vez que soplaba el viento. Ni siquiera podrías pasar tu brazo, y mucho menos una persona entera, mucho menos una mujer adulta. Esto no tiene sentido, murmuré, con la voz baja y temblorosa, mirando de un lado a otro, esperando, quizás esperando, encontrar una explicación que hiciera que todo pareciera normal. Pero ella no vino. El amanecer transcurrió lentamente. Estuve sentado en la silla todo el tiempo, mirando mis brazos arañados y la puerta todavía cerrada, como si esperara que algo sucediera, que alguna respuesta saliera de la nada. Pero lo único que vino fue silencio. Un silencio asfixiante. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana. Yo todavía estaba allí, sin haber llegado a ninguna conclusión. Mi cabeza daba vueltas en círculos, intentando darle sentido a algo que simplemente no tenía sentido. ¿Quién era esa chica? ¿Qué había sucedido realmente en aquella habitación? ¿Y cómo había desaparecido así? Como si nunca hubiera estado allí. Poco después de las 7, oí pasos fuertes que se acercaban. Era el señor Geraldo, administrador del cementerio. Un hombre serio, de pelo gris y siempre muy directo pero educado. Entró, hizo una leve inclinación de cabeza y colocó su maletín sobre la mesa. «Buenos días, Marcos. ¿Qué tal una mañana tranquila?», preguntó como lo hacía todos los días. Dudé. Una parte de mí pensó que contar lo que había sucedido sería una terrible idea. Él podría reírse, llamarme loca o incluso pensar que me había quedado dormida y lo había soñado todo. Pero otra parte, la que temblaba por dentro, necesitaba desesperadamente contarle esto a alguien. «Señor Geraldo, ¿puedo decirle algo?». Mi voz salió débil, casi un susurro. Él frunció el ceño al notar mi tono extraño. «Claro. ¿Pasó algo?». Respiré profundamente. Y luego comencé a hablar. Le dije todo. Sobre la chica en la parada del autobús, el vestido blanco, el beso, los arañazos. Cada detalle. No oculté nada. Mientras hablaba, su rostro cambió. El color se ha ido. Sus ojos se volvieron serios, fijados en algún punto distante. Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos segundos. «Ella llevaba un vestido blanco, ¿es eso?», preguntó. Asentí y sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Joven. Cabello. Negro. ¿Muy joven?». «Sí»,
respondí casi en un susurro. Sin decir nada más, abrió un cajón y comenzó a hurgar entre unos papeles. Después de un rato sacó un periódico doblado y lo colocó sobre la mesa, girándolo hacia mí. «Esto es lo que necesitas. Ver». Miré. El corazón se aceleró. En la foto en blanco y negro era ella. Era exactamente ella. Esa chica. Mis ojos se dirigieron al titular. Una joven es brutalmente asesinada mientras esperaba un autobús frente al cementerio. Mis manos temblaban mientras leía. El informe explicó que había sido víctima de robo y asesinato, apuñalado sin piedad mientras esperaba el autobús. El delincuente huyó con la bolsa, dejando el cuerpo ensangrentado allí mismo, sobre la acera, frente al portón. La sangre se me heló en las venas cuando vi la fecha. Ese crimen había ocurrido exactamente un año atrás. «Esto no puede ser», susurré con la voz quebrada. La vi. El señor Geraldo estuvo aquí conmigo. Anoche. Eso no tiene sentido. Él me miró seriamente. «No eres el primero en decir eso, Marcos. Dicen que todavía aparece por aquí, sentada en esa parada como si todavía estuviera esperando algo o a alguien». Mi cabeza estaba dando vueltas. Traté de procesar lo que estaba diciendo. Fue demasiado. Era como vivir dentro de una pesadilla despierta. Luego puso su mano sobre mi hombro con firmeza, como si quisiera devolverme a la realidad. «Marcos, hay cosas en este cementerio que nunca entenderemos. Y tú tuviste suerte de estar aquí para contar tu historia. Muchos no me hubieran creído». Tragué saliva con fuerza. El periódico todavía temblaba en mis manos. Después de lo que me contó el señor Geraldo, sentí como si un peso inmenso hubiera caído sobre mis hombros. Ese lugar, esa noche, era demasiado. Ya no podía quedarme allí más tiempo. Le entregué las llaves de la puerta y de la habitación. No hubo largas despedidas, solo una mirada silenciosa de comprensión entre nosotros. Al salir del cementerio por última vez, sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. Alivio al saber que no tendría que afrontar más noches en ese lugar. Miedo a no saber si realmente estaba dejando atrás esa experiencia, o si todavía me seguiría de alguna manera. Miré la parada del autobús justo enfrente. Estaba vacío como debía estar, pero la persistente sensación de que algo o alguien todavía me estaba observando no me abandonaba. El objeto robado de la tumba a mi nombre es Osorio. Llevo más de 20 años trabajando como sepulturero. Durante ese tiempo escuché historias, leyendas, rumores de todo tipo. Siempre tomé todo con escepticismo y buen humor. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? Pero lo que pasó esa noche fue diferente. Nada me preparó para eso. Era invierno. Esas noches frías y escalofriantes. El viento cortaba los altos árboles que rodeaban el cementerio, silbando como un alma perdida. Las hojas secas se arrastraban por el suelo en montones, empujadas por las ráfagas heladas. Estaba en el cobertizo donde guardábamos nuestras herramientas, fumando un cigarrillo y bebiendo café tibio, mi forma de combatir el sueño durante el turno de la mañana temprano. El reloj marcaba exactamente medianoche cuando escuché los primeros sonidos. Pasos. Apresurado. Casi desesperado. Vinieron de la puerta principal. Apagué mi cigarrillo, me puse mi abrigo grueso y cogí mi linterna. Salí sin prisa, pero mi corazón ya latía más rápido. No era habitual recibir visitas en esa época, y menos aún con tanta urgencia. A medida que me acercaba, los pasos aumentaban el ritmo. La luz de la linterna reveló una figura masculina aferrada a los barrotes de la puerta. Estaba en un estado lamentable. Su ropa estaba sucia de tierra, su cara estaba cubierta de sudor, sus ojos estaban abiertos por el terror. «Por el amor de Dios, déjame entrar», gritó con la voz quebrada. «Necesito devolver esto. No puedo soportarlo más». Me acerqué con cuidado, iluminándolo mejor. En sus manos sucias sostenía una cadena de oro. La pieza brillaba bajo la luz de la linterna, contrastando violentamente con su miserable apariencia. «¿Qué quieres aquí? ¿A esta hora?», pregunté intentando sonar firme. «¿Quién eres? ¿Y qué intentas devolver?». Yo robé esto», tartamudeó y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Robé de la tumba de un hombre enterrado hace 2 días. No sabía que volvería a atormentarme». Las palabras salieron de golpe, pero estaban llenas de sincero terror. Un miedo crudo. Miré a mi alrededor. El viento que antes silbaba entre los árboles ahora había cesado por completo. El cementerio, normalmente silencioso pero pacífico, parecía realmente muerto.
como si hasta el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar esa confesión. De mala gana, abrí la puerta. Se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Apretó la cadena como si le quemara la piel. Cerré la puerta detrás de nosotros y lo llevé al cobertizo. Se arrojó al suelo apoyándose contra la pared de madera. Respiración irregular. Mis ojos se fijaron en algo que no podía ver. Cogí una botella de agua y se la entregué. Lo bebió a toda prisa, derramando la mitad sobre su camisa sucia. «Dime qué pasó. Necesito entender por qué estás así», dije, intentando mantener la calma, incluso con la mente acelerada. Él respiró profundamente. Parecía cobrar fuerza. Y empezó. «Me llamo Gilberto. Soy albañil. Hace 2 días me contrataron para ayudar con el entierro de un hombre muy rico. Su ataúd, nunca había visto nada igual. Todo decorado, lleno de detalles dorados. Parecía sacado de una película. Y entonces vi cuando le pusieron esta cadena al lado. Oro macizo. Pensé que nadie lo echaría de menos». Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. La cadena tembló entre sus dedos. Estaba desesperado por dinero. Hizo una pausa y se pasó las manos por la cara como para borrar la culpa con el toque de sus propios dedos. Permanecí en silencio, escuchando atentamente mientras recuperaba el aliento. «Esa misma noche», dijo Gilberto con voz entrecortada, «volví al cementerio. Fue fácil abrir la tumba. Demasiado fácil. Tomé la cadena y me alejé, sintiéndome triunfante, como si hubiera ganado algo». Él bajó la mirada avergonzado. «Pero todo cambió cuando llegué a casa». «¿Qué pasó?», pregunté, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Empecé a escuchar cosas», respondió. «Al principio pensé que era mi cabeza. Pasos por la casa, puertas que crujían solas. Pero entonces, esa noche, me desperté y lo vi». «¿Él? ¿Quién?», insistí, aunque ya sabía la respuesta. «El muerto». Las palabras cayeron pesadamente entre nosotros. Estaba en la esquina de mi habitación, el cuerpo cubierto de tierra, los ojos blancos, vacíos, como leche. Él no dijo nada, pero escuché. En mi cabeza, su voz decía: «Devuélvemelo, devuélveme lo que es mío». Gilberto empezó a temblar incontrolablemente. Se arremangó la camisa dejando al descubierto profundos arañazos en sus muñecas como si tuviera clavos clavados en su carne. Tragué saliva con fuerza. Ese hombre fue destruido. Me rogó que le ayudara a devolver la cadena. Y aunque tenía miedo, acepté. Cogí mis herramientas, una pala, una linterna potente, y fuimos juntos al sepulcro. El silencio en el cementerio era opresivo. Cada sombra parecía moverse en los bordes de la luz de la linterna. Gilberto caminaba detrás de mí, murmurando, a veces oraciones, a veces palabras sin sentido. «Allí está esa tumba», señaló con un dedo tembloroso. La voz apenas salió. Era una tumba adornada con una imponente cruz de hierro. Empecé a cavar. Incluso con el frío, el sudor ya corría por mi frente. El sonido de la pala entrando en la tierra era el único ruido, hasta que un gemido bajo resonó entre las tumbas. Me detuve. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Continué. El voicing gemido se convirtió en un grito, horrible, desgarrador. Gilberto cayó de rodillas llorando. «Por favor, devuélvemelo ahora. No lo soporto más». Finalmente la pala encontró el ataúd. Gilberto, con manos temblorosas, arrojó la cadena hacia el interior, casi como si te quemara la piel. En el momento en que el oro tocó el ataúd, los gritos cesaron. El aire que nos rodeaba parecía volverse más ligero. Pero sabíamos que algo había cambiado. Gilberto se fue esa misma noche agradeciéndole entre sollozos. Nunca lo volví a ver, pero el peso de esa noche permaneció. Durante semanas tuve pesadillas. Soñé con sombras que me observaban y el sonido de la tierra siendo cavada sin parar. Algo en mí sabía que la paz del cementerio había sido rota. Una noche, mientras organizaba las herramientas en el cobertizo, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mirando hacia la puerta vi una figura alta y cubierta, de tierra observándome. Parpadeé. Ella desapareció. Desde entonces me he negado a trabajar de noche. Hasta el día de hoy escucho pasos, susurros en el viento. Intento convencerme de que son solo ecos de mi mente cansada, pero mis colegas también empezaron a reportar ruidos extraños, principalmente cerca de la tumba de la cadena. Algunos
Juran haber visto sombras entre los árboles, moviéndose erráticamente. Nunca les conté la historia. Pero, demasiada coincidencia, ¿no? El encuentro romántico en el cementerio, mi nombre es Mateo. Quizás no creas lo que te voy a contar. Pero, honestamente, ni siquiera yo puedo explicar realmente lo que pasó. Se suponía que sería una noche normal. Comenzó lleno de vida y terminó con un silencio que todavía me persigue. Era sábado. Estaba en una fiesta, una de esas fiestas llenas de gente. Música alta, bebidas gratis. Las luces destellaban al ritmo de música electrónica genérica y me sentía entumecido por el alcohol y el humo. Fue entonces cuando la vi. Lidia. Ella tenía un aire diferente. Ella era el tipo de mujer que parecía hipnotizar con solo estar allí. Cabello negro como la noche, ojos que brillaban como brasas y una sonrisa. Una sonrisa con un toque de misterio. Estaba cerca del mostrador y nuestras miradas se encontraron por un momento que parecieron durar horas. Ese momento fue suficiente. Comencé una conversación sin muchas pretensiones, pero a los pocos minutos estábamos riéndonos y bebiendo juntos como viejos amigos. Lidia tenía una energía que me fascinaba, una mezcla de confianza y locura que parecía irresistible. «Matthew, ¿te gustan los desafíos?», preguntó con una sonrisa que no pude interpretar. «Siempre», respondí riendo. «¿Entonces qué? ¿Te parece ir al cementerio?». La pregunta fue tan inesperada que me tomó un momento procesarla. «Estás bromeando, ¿verdad?». «No lo soy. Quiero ver si eres tan valiente como pareces». Debería haber dicho que no, pero el alcohol, su sonrisa y la promesa de algo diferente hablaban más fuerte. Poco después estábamos en el coche, riéndonos como adolescentes imprudentes. Conduje por las calles vacías hasta el antiguo cementerio de la ciudad, un lugar que conocía por su nombre, famoso por sus historias extrañas y leyendas urbanas. Nunca tuve el coraje de visitarlo. Hasta esa noche. Saltamos el muro. El frío de la mañana parecía más intenso en el interior. Y el silencio era absoluto, como si el lugar estuviera esperando algo. Lidia caminaba delante de mí, riendo suavemente y mirando las lápidas con una curiosidad casi infantil. «¿No es sorprendente cómo estos lugares tienen una energía diferente?», preguntó volviéndose hacia mí. No sabía qué responder. Ella no estaba tan cómoda como parecía. Llegamos a una zona más abierta, donde las lápidas eran más antiguas, con inscripciones casi borradas por el tiempo. Lidia se sentó en uno de ellos y me tiró de la mano. «Él viene, disfrutemos del silencio». Me senté a su lado. Bajo la pálida luz de la luna comencé a relajarme. El miedo pareció disiparse y ser reemplazado por algo más íntimo. Comenzamos a besarnos y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Todo cambió en cuestión de segundos. Un viento frío sopló junto a nosotros y un sonido profundo resonó por todo el cementerio. Sonaba como el crujido de una pesada puerta de hierro abriéndose en la distancia. Lidia se apartó con los ojos abiertos. «¿Oíste eso?». «Sí», respondí. Mi corazón ya latía rápido. Su risa se había ido. Ahora, en su mirada, había algo nuevo. Miedo. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Todo parecía igual. Pero la sensación de que nos estaban observando era abrumadora. «Vámonos», dijo ella poniéndose de pie rápidamente. Antes de que pudiera aceptar, algo sucedió. Lidia dio un paso atrás y se detuvo como si estuviera congelada. «¿Qué fue?», pregunté acercándome. Ella no respondió. Estaba mirando algo delante de nosotros, pero no pude ver nada, excepto las lápidas. «Lidia». Fue entonces cuando ocurrió. Ella empezó a ser jalada hacia atrás, no para alguien, sino para algo. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto sólido y se estuviera tragando su cuerpo. «Mateo, me ayuda», gritó con los ojos llenos de pánico. Corrí hacia ella y le tomé las manos. Pero la fuerza que la atraía era mayor que cualquier otra que había sentido jamás. Ella estaba siendo arrastrada hacia la tierra. «No, no», grité tirando con todas mis fuerzas. Por un breve momento sentí que estaba ganando. Pero entonces sentí un dolor agudo en mis manos. Miré hacia abajo. Estaban cubiertos de sangre. No sé si era mío o de ella. Pero fue suficiente para dejarme ir. Un segundo. Ese segundo fue suficiente. Ella fue derribada con un último grito. Y el suelo se cerró sobre ella. Silencio. Caí de rodillas aturdido. Miré a mi alrededor, esperando alguna señal, cualquier cosa que explicara lo que acababa de suceder, pero no había nada. Solo las lápidas inmóviles, testigos de todo.
Salí corriendo del cementerio, tropecé con raíces, rocas, salté el muro y llegué al coche. Pero algo estaba mal, el lugar se sentía diferente. El cementerio todavía estaba allí, pero ya no había calles, sin alumbrado público, ni siquiera el sonido lejano de la ciudad. Fue como si me hubieran transportado a otro lugar, una versión distorsionada de la realidad. Llamé a Lidia, aunque sabía que no respondería. Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. A medida que el amanecer comenzó a dar paso a la mañana, el mundo pareció volver a la normalidad. Las calles estaban allí. El coche todavía estaba en el mismo lugar. Pero Lidia había desaparecido. Regresé al bar donde nos conocimos, pero nadie se acordó de ella. Pregunté a algunos conocidos. Nadie sabía de quién estaba hablando. Era como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, a veces sueño con ella. En el sueño, ella está en el cementerio, mirándome, como aquella noche. ¿Por qué me dejaste?, pregunta ella, y me despierto, sudando frío, con la sensación de que aún puedo oír su último grito resonando, en el silencio. Desde aquella noche nunca he vuelto a ser el mismo. Y si crees que esa historia daba miedo, espera a escuchar lo que le pasó a la siguiente persona que se atrevió a desafiar los límites entre nuestro mundo y lo que hay más allá. Historias como esta nunca terminan. Ellos simplemente se quedan dormidos. Así que suscríbete al canal, activa la campana y prepárate. La próxima historia te mantendrá despierto por la noche.